Medidas, manipulación mediática, conspiración. Hoy Bolivia es noticia. Estamos acá desde el corazón de La Paz, llevándoles toda la información relacionada a lo que acontece en este país. No son hechos aislados. Pasa en Bolivia, pasa en Brasil, pasa en Venezuela, hay preocupación en la región, Latinoamérica está en juego y hoy vamos a conversar en los próximos minutos con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Así comenzamos, bienvenidos. Ayer en entrevista exclusiva para Telesur, el presidente Evo Morales hablaba de la necesidad de reestructurar el sector minero. Ya hoy el ministro de Gobierno y el ministro del Trabajo hicieron unos importantes anuncios, 5 decretos exactamente, que permiten ordenar la actividad minera, la actividad laboral en este país. Vamos a comenzar contándoles de qué se trata estos 5 decretos para luego dar lugar a nuestra entrevista especial. Uno de los decretos establece la reversión de las áreas y concesiones subarrendadas a empresas privadas. Retornarán a dominio del Estado aquellas áreas que están fuera de producción. El segundo decreto faculta al Ministerio de Minería, al Viceministerio de Política Minera y a la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera la verificación y la reversión de áreas de las cooperativas mineras que no registren actividad minera. El tercer decreto define una serie de requisitos que deberán cumplir las cooperativas para que el Estado controle que cumplan su función y no funcionen como empresas privadas camufladas. Se establece que deberán entregar información sobre el volumen y valor de su producción, sus ingresos y sus mecanismos de distribución entre los socios cooperativistas. El objetivo es establecer cómo se distribuyen ingresos y los excedentes. El cuarto decreto establece que todos los trabajadores de las cooperativas mineras deberán acogerse a los beneficios reconocidos en la Ley General de Trabajo, incluida la Seguridad Social. Y el quinto decreto prohíbe el uso, porte y tenencia de explosivos y otros materiales relacionados en manifestaciones públicas, contravención que será considerada una violación al artículo 211 del Código Penal, que establece una pena de entre 1 a 4 años de prisión. La resolución deja sin efecto la retención de los aportes económicos que efectuaban las cooperativas mineras del país a las federaciones regionales y a la Federación de Cooperativas Mineras por la comercialización de minerales. Sin más, vamos a dar de inmediato la bienvenida a Es Noticia al vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Vicepresidente, gracias por acompañarnos. Marita, muchas gracias por la invitación y agradecer la presencia de todo el equipo de Telesur que ha venido en estos momentos tan importantes para Bolivia. Sé que hace un poco de frío, sé que está en altura, pero valoramos mucho el acompañamiento para toda América Latina. Igual, vicepresidente. Estábamos viendo esa nota que daba cuenta de lo más reciente. 5 anuncios, o un anuncio que contempla 5 decretos que son necesarios. Ordenar la actividad económica, la actividad laboral de los cooperativistas mineros. ¿Esto es una solución? Permítame colocarle en 2 minutos el contexto. Por favor. Cooperativas mineras. Es un tipo de actividad laboral familiar inicialmente de un pequeño trabajador que con equipo manual oraba la montaña. Surgió hace cientos de años atrás. Y por supuesto que conforma parte del sector popular de nuestro país. No estamos hablando en ese nivel propio y, digámoslo así, normal de la cooperativa minera, no estamos hablando de empresarios. Pero con el tiempo, este sector popular ha ido creciendo en número y ha ido creciendo en algunos lugares en términos de capacidad económica.
Y lo que ha pasado los últimos días, los últimos meses, yo diría, es que ha habido una especie de escisión o desdoblamiento de clase. Se han comenzado a diferenciar un sector de cooperativistas, de socios muy ricos, y un sector de cooperativistas, labradores, pobres, humildes. Y este sector más privilegiado ha comenzado a tomar una posición de enfrentamiento hacia el gobierno y de búsqueda de privilegios que son intolerables. A partir de ello, no solamente del conflicto que ha habido la semana pasada y los muertos, sino de este proceso de desdoblamiento de clase que ha surgido al interior del sistema cooperativo, es que el gobierno ha tomado 5 medidas muy importantes que las resumían los ministros y que yo aclaro a las personas que nos ven en América Latina. La primera medida es aquellas áreas mineras que se les otorga al sistema cooperativo. Ojo, el sistema cooperativo está reconocido por ley y por constitución. Y nosotros somos respetuosos del sistema cooperativo, del verdadero sistema cooperativo. A las cooperativas mineras que tengan áreas de exploración, de producción o de potencial trabajo minero, pero que no las estén utilizando, que las estén ahí guardando para engorde, pasan nuevamente al Estado. De igual manera, el Estado siempre las entregó listas para operar. Para operar. Ya aprobadas por el Estado. Aquellas áreas... Es un beneficio ya. Claro, aquellas áreas que están siendo trabajadas, se las respeta. Nadie las toca. Porque forman parte de nuestra economía plural. Las que están trabajando, se las respeta. Las que no están trabajando y están ahí ociosas, pasan al Estado, primera medida. Segunda medida, ha habido algunos cooperativistas, yo diría un pequeño grupo de dirigentes cooperativistas, mal llamados cooperativistas, que recibieron las áreas del Estado, no las trabajaron y las subalquilaron, las arrendaron, las concesionaron a una empresa privada. Eso no puede ser. El Estado le dio al cooperativista para que las trabaje, para que obtenga su sustento. Pero si él, en vez de trabajarlas, las arrienda a un empresario privado y las ganancias del empresario privado van a él y no al Estado, ese contrato queda anulado. La empresa que produce seguirá produciendo. Los obreros que están trabajando en esa empresa seguirán trabajando. Pero ya ese falso cooperativista, que en verdad se ha convertido en un subarrendatario, ese ya no tiene el contrato, ya no recibirá ganancias. Directamente la empresa privada tendrá que pagar los impuestos al Estado. Ya no habrá este intermediario, esta especie de palo blanco, aquí llamamos palo blanco, no sé si también se usa en Venezuela, que es un intermediario que recibe a muy bajo canon de arriendo el área, pero él la subalquila a un alto interés, a un alto alquiler. Entonces, eso es ilegal, eso es incorrecto, es una manera de mal utilizar los recursos del Estado. Entonces, ese contrato queda anulado. El cooperativista pierde, ese falso cooperativista pierde esa área, pero la empresa que está trabajando esa área se mantiene, sigue pagando salarios a sus trabajadores, derechos laborales, pero ahora le paga impuestos directamente al Estado, ya no le paga al cooperativista. ¿El impuesto no aumentó? Porque no, era mínimo también. Lo que pasa es que ahora tiene que pagar la empresa al Estado, claro, lo que corresponde, no al cooperativista. Sí, sí. Este fue un principal problema. Yo creo que ahí estuvo el punto de quiebre de este sector, de algunos dirigentes que querían que no solamente lo que tienen ahora, sino otras áreas de Bolivia, otras áreas mineras muy ricas, se les entregue a ellos y ellos tengan autorización de subalquilar a los privados, especialmente extranjeros. Dijimos, eso no va. Cooperativistas son nuestros aliados, estuvieron con nosotros, pero cuando se desdoblan como una fracción burguesa del cooperativismo, una fracción empresarial del cooperativismo que quiere engañar al Estado, ahí
vienen estas medidas fuertes que impiden que hagan este tipo de transacciones que perjudican a Bolivia. Ese es el segundo decreto. El tercer decreto introduce lo que en términos marxistas podríamos denominar la lucha de clases. Si el empresario cooperativista ya no es trabajador, ya no produce y contrata a unos peones en condiciones infrahumanas, pero él se queda con la ganancia, que ya no trabaja. Él es el adjudicatario del área minera, pero no trabaja. Y contrata a obreros, contrata a peones, pero no les reconoce derechos laborales. Muy bien, señor. ¿Quieres comportarte como empresario? No solamente para ganar la plata. Compórtate como empresario tratando bien a tus trabajadores. Por lo tanto, a partir de ahora, aquellas personas que no son socias, no son cooperativistas formalmente, pero que contratan a laboreros, contratan a peones, contratan a trabajadores, que no forman parte de la cooperativa, pero trabajan para la cooperativa, que no tienen seguridad social, pero trabajan para la cooperativa, que no tienen protección de salud, pero trabajan para la cooperativa. Esos trabajadores, a partir de ahora, están bajo la Ley General del Trabajo. Derecho a protección social, a salud, a sobretiempos, derechos a dominicales, derechos a su aguinaldo, tienen esos derechos. Y si son temporales, no importa. Si trabajan en la cooperativa 6 meses o trabajan 3 meses, perfecto. Durante esos 3 meses o esos 6 meses o esos 2 años, esos obreros del cooperativista tienen el derecho de la Ley General del Trabajo. Y si se pueden sindicalizarse. Y si son temporarios, no podrán sindicalizarse porque se requiere permanencia en el sindicato, pero tienen la obligación de tener protección social y tener derechos laborales como establece la Ley General del Trabajo. Este es el tercer decreto que introduce a este desdoblamiento de clase que hubo en las cooperativas, una especie de aburguesamiento de unos sectores privilegiados, se desvirtuó el principio cooperativista. Si hay eso, pues entonces que haya lucha de clases. Aquellas cooperativas mineras donde todos los socios trabajan, donde todos los laboreros son también socios, no tienen de qué preocuparse. Nadie va a molestarlas, respetamos y garantizamos su labor como cooperativa minera y con ellos vamos a entablar los acuerdos, los avances, porque forman parte del pueblo. Pero aquellos cooperativistas que se han vuelto burgueses, empresarios, que ya no trabajan y contratan a otros trabajadores para su ganancia. Se les tocaron sus intereses. Pues hay que tratarlos como empresarios. Son empresarios. Tienen el nombre de cooperativa, pero son empresarios. Entonces hay que tratarlos como empresarios. Pero vuelvo a repetir, el sistema cooperativo está protegido. El verdadero sistema cooperativo está resguardado. El verdadero espíritu del cooperativista de la solidaridad, el trabajo no en función del lucro, eso está garantizado, está respetado y nadie toca sus áreas y nadie los molesta. Pero aquellas cooperativas que han quedado camufladas, aquellas empresas que están camufladas como cooperativas, pues bien, que traten a sus laboreros, que traten a sus peones, que traten a sus subcontratados como trabajadores, como corresponde según la Ley General del Trabajo, con los derechos laborales. Hay un cuarto y quinto decreto no menos importante. A ver. El cuarto decreto tiene que ver con... ¿El uso de la dinamita? Ese es el último. El cuarto decreto tiene que ver con el hecho de que va a haber un registro. A partir de mañana, las cooperativas tienen que pasar por un registro para ir diferenciando, para ir separando lo que es la empresa de lo que es verdadera cooperativa. Allá cuando hagan transacciones comerciales de venta de mineral, tendrán que registrar quiénes son los socios. Una verdadera organización legal. Quiénes son sus asalariados, cuántos laboreros tienen. Y eso tendrán que informar al Estado. Entonces, para que se vaya cirniendo lo que es la empresa y que tiene que ser tratada como empresa, y lo que es la verdadera cooperativa
que será resguardada, protegida y cuidada en tanto sistema cooperativo que está en la Constitución. Pero hay que discernir, separar el trigo de la paja. El trigo es la cooperativa, la verdadera cooperativa. La paja son los empresarios que se han camuflado como cooperativas para obtener beneficios del Estado. El quinto decreto es la prohibición de usar dinamita en manifestaciones sociales, ¿no? A partir del 1 de mayo, el presidente lo autorizó. Lo autorizamos, pero fíjese, ha habido conflictos. ¿Fue un error, vicepresidente? Lo que pasa es que nunca habíamos calculado que esta ambición de algunos potentados, de algunos magnates dentro del sistema cooperativo que lo han desvirtuado, utilizaran la dinamita como arma de guerra contra la población y contra las fuerzas del orden del país. Nos decía el ministro de Gobierno que se confiaron en la buena fe de los mineros. Entonces, y lo peor es de que la misma dinamita ha generado daño entre los propios cooperativistas. Se han hecho volar la mano. No uno, varios, 3, 4 jóvenes. Se han hecho daño en el cuerpo por una mala manipulación. Entonces, la dinamita para el trabajo, perfecto. La dinamita para producir el mineral, ningún problema. Pero usar la dinamita para manifestación social no es correcto y por eso se está restableciendo la prohibición a partir del día de mañana. Uno de los planes era justamente explotar ductos, era ocasionar una masacre, era avanzar hasta la paz, era tomar las instituciones, vicepresidente. ¿Se intenta reeditar 2003, quizá? Usted ha manifestado preocupación en torno a... Entre el laborero, humilde, trabajador y esforzado, a quien respetamos, y este pequeño grupo de potentados, pequeño grupo de burgueses del sistema cooperativo, ha llevado a que este núcleo privilegiado no solamente manipule ambiciones económicas. Hemos establecido con claridad de que estos pequeños grupos querían que el Estado les concesionara otras áreas mineras, muy ricas, especialmente en plata, en estaño, en wolfram, y ellos no lo iban a explotar, iban a entregar a una empresa extranjera. Por ejemplo, si usted va a siglo XX es una mina que tiene más de 130 años de vida, y ahí salió mucho estaño. Todo el estaño que Bolivia vendió en el siglo XX salió de ahí, y las sobras del estaño se llamaban descartes, relaves. Se han convertido en gigantescas montañas. Hoy tienen mucho mineral todavía, pero se requiere una tecnología muy sofisticada. Eso, que es un patrimonio de los bolivianos, querían entregar a una empresa canadiense, querían entregar a una empresa norteamericana. Y dijimos, no, señores, no, es porque eso no es cooperativismo, eso es transnacionalización de la economía. El cooperativismo es el trabajo asociado de las familias y eso se valora. Pero cuando uno quiere convertirse en palo blanco de empresas transnacionales, se detiene, y en medio de eso hubo intencionalidades políticas de presionar al gobierno para obligarnos a que les diéramos esa concesión para entregar a extranjeros. Y no, lo íbamos a aceptar. Y hubiera sido una aventura terrible para ellos el querer venir aquí a La Paz a tomar instituciones, porque el pueblo no los apoya. Las batallas siempre se ganan con el pueblo, nunca se han ganado a la fuerza. En Bolivia gana quien está con el pueblo. Los movimientos sociales organizados ya manifestaron su respaldo al El gobierno. 2003 se derrotó a un gobierno criminal con el pueblo, no con la violencia, con la movilización del pueblo. Y vamos a derrotar a los cooperativistas con el pueblo, porque el pueblo es muy sabio, el pueblo apoya causas justas. Cuando alguien viene a reclamar por una demanda justa, trabajo, bienestar, el pueblo lo apoya, pero cuando uno viene a reclamar privilegios
de pequeña oligarquía, de pequeño grupo empresarial burgués, el pueblo iba a rechazarlo. Entonces iba a ser una derrota para quienes intentaran venir a La Paz para presionarlos. Y usted sabe que con el presidente Evo tenemos una misión muy clara: defender los intereses del pueblo boliviano. Y nos pueden presionar como les dé la gana. Nosotros no vamos a ceder. Somos gente de batalla. No nos atemoriza la violencia de este pequeño núcleo. Y vamos a responder con las facultades que nos da la Constitución, pero fundamentalmente con el pueblo. Y el pueblo paceño es un pueblo que siempre ha apoyado las causas justas y siempre se ha movilizado en contra de las causas injustas. Hoy hablamos de conspiración en Bolivia. Estamos hablando de hechos que ya son sistemáticos, ya son consecuentes. Si hacemos retrospectiva, nos vamos a 2008, ese intento de golpe prefectural, cívico prefectural, y una ola de episodios que también dan cuenta de planes de conspiración contra el gobierno de Evo Morales. Hace una semana exactamente ocurrió uno de los momentos más duros para ustedes, una baja muy importante, la muerte y de qué manera del viceministro Illanes. A una semana de estos hechos podemos decir que en este momento está desarticulado ese plan de desestabilización. ¿Fueron neutralizados totalmente? Han sido neutralizados, pero yo no diría que ha sido totalmente desbaratado, porque estamos asistiendo en los últimos meses a una especie de escalada de desestabilización. Cuando son movilizaciones justas y correctas, uno las respalda, y como gobierno sabemos admitir que quizás no nos dimos cuenta y corregimos el error y decimos al público: hemos cometido este error. Pero cuando son escaladas planificadas para generar privilegios, para generar desgaste, las combatimos. Y en los últimos meses ha habido como una especie de oleadas sucesivas de casi acciones cada bimestre para fundamentalmente generar desgaste. No eran demandas justas, atendibles, sino eran demandas fundamentalmente para intentar erosionar al gobierno del presidente Evo, y nuestra respuesta ha sido siempre muy contundente. Lo justo se acepta, lo injusto se rechaza. Pero yo creo que vamos a asistir en los siguientes meses a nuevas oleadas de intentos de desestabilización, y en el caso de Bolivia yo diría fundamentalmente de intentos de desgaste, de erosionar la estabilidad, y la respuesta del gobierno siempre va a ser la misma: garantizar los bienes de los bolivianos, garantizar su economía, su estabilidad económica y su bienestar, garantizar la ampliación de los derechos de los trabajadores, garantizar la unidad de este bloque popular compuesto por campesinos, por obreros, por jóvenes, por mujeres, por vecinos de las ciudades, por profesionales revolucionarios, garantizar ese bloque y enfrentar todo lo que tenga que ver agresión a Bolivia y agresión a esta causa popular. Aquí el rol de los medios de comunicación ha sido fundamental. Me ha llegado este ejemplar de una de las ponencias que usted llevó adelante en Guayaquil en el año 2014, en la segunda cumbre para un periodismo responsable de los nuevos tiempos. ¿Existe objetividad en los medios de comunicación? Esta es la pregunta que justamente le voy a hacer, pero luego de la pausa, porque manipulación mediática hay, y mucha también, y no ocurre solo en Bolivia, ocurre también en el resto de los países de América Latina. Conspiración en Bolivia, hoy es noticia. Hoy, con el vicepresidente de este país, Álvaro García Linera. No se aparten, que ya volvemos. Hoy Bolivia es noticia, conspiración en este país, el rol de los medios de comunicación, manipulación mediática, golpes de estado suaves a través de operaciones psicológicas donde los medios de comunicación jugamos un rol fundamental. ¿Existe objetividad en el periodismo, en los medios de comunicación? A ver, no me va a hacer la ponencia tal cual como lo hizo en Guayaquil, pero sí nos interesa brevemente que nos hable de esa objetividad que tanto cuesta. En términos estrictos no hay objetividad en los medios de comunicación.
porque cuando uno da una información, da un hecho, relata un hecho, lo hace a partir de su criterio. Hoy, ¿qué puedo reflejar de usted? Puedo contar sobre sus ojos, sobre la ropa abrigada, o las preguntas que usted me hizo, o la amistad que tiene con compañeros aquí de Bolivia. Todos son hechos. Y según mis prioridades, según mis preocupaciones, voy a fijarme en uno o en otro aspecto. Entonces, cualquiera sea el hecho, este nunca es reflejado objetivamente. El periodista, el relator, introduce un sesgo. Y eso es normal, y no hay por qué, digámoslo así, sorprenderse. Lo importante es que uno sepa que es así, y que para ser leal a un público, porque un periodista cumple una función privilegiada, es el portavoz de lo público, es decir, de lo común. La diferencia entre usted y un ciudadano de la calle es que el ciudadano habla y le oye a su mamá, su hermano y su tío. Usted habla y lo oyen miles de personas. Entonces, uno lleva una responsabilidad. Tiene que decir, bueno, yo lo que diga siempre va a llevar un sesgo. Entonces, me voy a esforzar que para que la gente tenga una mirada más completa del suceso. Factores influenciadores. Haya también otras miradas, haya otras reflexiones sobre el mismo suceso, y entonces el público, el que nos está mirando ahorita en América Latina y el mundo, tenga una mirada más diversa del mismo suceso y él saque su conclusión. Pero cuando viene a decir a alguien, yo tengo la verdad objetiva, mentira. Yo tengo la pepa, yo tengo el núcleo, la exclusiva, es mentira. Usted está introduciendo parte de su criterio y es normal que lo haga, pero el público que lo sepa, y para combatir eso, dé una contraparte, involucre a otros actores, informe también desde otros puntos de vista para que el público que nos vea saque su propia conclusión personal. Ese es un tipo de periodismo crítico. ¿Y qué pasa en Bolivia con los medios de comunicación, con el periodismo? Pues en Bolivia ha pasado un fenómeno muy curioso, y en América Latina ha habido una crisis política en los años 2000, 2001, 2003, Bolivia el 2005. Una crisis política que ha llevado a una crisis estatal, crisis de ideas, crisis de partidos, crisis de ideología dominante, y ha emergido lo popular. Entonces, esta crisis ha sido tan fuerte, no solamente que ha barrido los viejos discursos conservadores, sino que también barrió los viejos partidos. Y la derecha quedó desorganizada. Y es la irrupción de los gobiernos progresistas y populares. ¿Qué hizo la derecha? ¿Y qué hicieron los ideólogos de la reconstitución de la derecha en América Latina? Atrincherarse en los medios de comunicación, en algunos. Algunos medios de comunicación, en el caso de Bolivia, estoy seguro que en América Latina, son protopartidos políticos. Juegan un papel de organizador político de las fuerzas conservadoras. En Bolivia, el año 2007, 2008, 2009, no teníamos partidos políticos de la derecha fuerte. Lo que teníamos eran unos medios de comunicación que cada día a las 7 de la mañana, a la 1 de la tarde, a las 8 de la noche, a las 10 de la noche, marcaban línea de ataque, de mentiras, de infamias, de calumnias contra el gobierno. Y entonces lo que hicimos para enfrentar eso es denunciarlos, denunciarles que no eran objetivos, de que eran partidos políticos camuflados, que no hacían información, hacían política, diversificar los medios de comunicación para que el pueblo tenga otras opciones de conocimiento y aprendizaje, como Telesur. Y ahora es señal abierta muy pronto acá en Bolivia, por cierto. Correcto, de eso se trata, de diversificar los medios y a la vez apelar a la conciencia crítica de la población para que sepa diferenciar esta acción política descarada de algunos medios de lo que es un papel formativo y educativo que tienen que cumplir los medios. Pero eso sucede en toda América Latina. Hay una especie de sustitución del partido político por algunos medios de comunicación. Vea usted ahora algún periódico aquí en Bolivia, Página 7, por ejemplo. Es un periódico que pertenece a los exministros de Sánchez de Lozada. Calumnias, titulares que mienten. Todas las fuerzas de la derecha escriben en ese periódico.
No existe para ellos lo que hace el gobierno. O cuando aparece el gobierno es para criticarlo, para mostrar que está equivocado. Y cumplen el papel que usted estudia en Ciencia de la Comunicación de la profecía autocumplida. Tanto dicen o proponen una cosa que luego se cumple. Bloqueo de caminos. La anterior semana, el titular: mañana se inicia bloqueo de caminos. Y el día de mañana no había. Nuevo titular del día siguiente: ahora sí, mañana se inicia bloqueo de caminos. Y no había bloqueo de caminos. Al cuarto día de lo que el periódico decía que iba a haber bloqueo de caminos, recién va a haber bloqueo de caminos. Claro, el periódico fue una especie de instructivo político, partidario, para lanzarse al bloqueo de caminos y para respaldar ese bloqueo de caminos. Motor impulsor de la acción. Entonces, cuando uno ve ese tipo de periodismo, dice, eso no es periodismo, eso es simplemente panfletería política. Hay ese tipo de medios. Lo importante es saberlos combatir con la verdad y derrotarlos con la verdad, con la pluralidad y con la conciencia del pueblo. ¿Cómo lo combate el gobierno boliviano? Y le pregunto porque justamente ayer recibíamos la información por parte de nuestro corresponsal Freddy Morales de esta ley para ampliar licencias de funcionamiento para la radio y la televisión, que fue dada a conocer justo este día miércoles. Antes de que nos dé su apreciación, además de la democratización de la comunicación tan necesaria en este momento, en este país y en el resto de la región, vamos a ver esta nota que justamente ha preparado nuestro corresponsal permanente en esta nación del altiplano. La promulgación de una ley para ampliar licencias de funcionamiento para la radio y la televisión fue el escenario para coincidir con algunas críticas del gobierno sobre el rol político de algunos comunicadores. La especulación ha destrozado vidas, el creer que uno conoce toda la información y no tener las fuentes apropiadas hace que solo vivamos de coyunturas. Alguno que otro colega de pronto habló de periodistas, no entienden el significado de todo esto, ¿no? Y distorsionan absolutamente el espíritu que persigue un medio de comunicación de brindar una información responsable. El director de una red de televisión comparó a la papa, que tiene más de 400 variedades, con la variedad de medios de comunicación, criterios y necesidades de la sociedad. Pero la propia papa también tiene sus secretos. No solamente sirve para alimentar. En el fondo, si uno come las hojas de la papa puede morir envenenado. Lo que hay que comer es el tubérculo. En los medios de comunicación, en el periodismo, también hay un peligro de envenenarse. Ese peligro se llama mentir a sabiendas de que se está mintiendo. Una de las anécdotas recientes y abierta mentira desde la oposición mediática fue divulgar que una ministra de Estado fue embarazada por uno de sus colegas. Tienen que entender los periodistas en especial que afecta a la familia de la ministra. A lo mejor la ministra tiene a su chico, la ministra tiene su papá, mamá, toda una red de familia. ¿Cómo hacen daño a la familia con esta clase de mentiras? El presidente Evo Morales afirma que cuando medios de oposición mienten sobre su gobierno, se niegan a rectificar o por lo menos dar lugar al derecho a la réplica o difundir la versión de contraparte. Para mí no es libertad de expresión. La difamación, la mentira, la calumnia, la injuria, no es libertad de expresión para mí. Pero se entiende como libertad de expresión, ejercen eso. Otros ejemplos de mentiras sostenidas por algunos medios de comunicación son una factura falsa para acusar al presidente Evo Morales de gastar mucho dinero en servicio de cortes de pelo y un certificado de nacimiento falso de un supuesto hijo del primer mandatario para acusarlo de favorecer con contratos millonarios a la madre del inexistente niño. Freddy Morales, Telesur, Bolivia. Medios comunitarios, medios alternativos, medios populares, todo eso hace parte de la democratización de la comunicación tan necesaria en este momento, sobre todo cuando hay confrontación, sobre todo cuando hay factores que intentan desestabilizar, desgastar el gobierno de cambio, en este caso de Evo Morales. Es el lugar donde se han ido a... Los medios han sido el lugar donde se han ido a trincherar las fuerzas conservadoras y toda la planificación estratégica planetaria de las fuerzas conservadoras. Y es también ahí donde hay que dar la batalla. Hay que dar la batalla mediática, hay que dar la batalla ideológica, hay que dar la batalla simbólica. Y
los gobiernos progresistas tienen que estar presentes en absolutamente todos los medios, el WhatsApp, las redes Twitter, sociales en este momento. Las redes sociales, la radio, sí, la televisión, los medios alternativos, las expresiones culturales, los medios locales, y permanentemente dar la batalla. No podemos eludir ninguno de los espacios de lucha ideológica y confrontar las mentiras, confrontar las tergiversaciones, confrontar las infamias con las que a veces se llenan los titulares algunos medios conservadores, con la actitud reflexiva, con la información equilibrada, con la información plural. Y eso es algo que uno tiene que tomarlo como elemento fundamental de la gobernabilidad en las actuales condiciones políticas. ¿Qué tanta influencia tiene las redes sociales en este momento en la población boliviana? No ranqueaba, pero vemos que últimamente sí hay mucho interés en conocer lo que a través de las redes se dice. Yo diría que lo que ha pasado en el mundo, en el planeta, es que se han ampliado los soportes materiales de la información. Antes era la imprenta, luego vino la radio. La radio no sustituyó a la imprenta, la diversificó el soporte material. Luego vino la televisión no desplazó a la radio, diversificó. Ahora ha aparecido el Internet. El Internet no está sustituyendo ni a la radio, ni a la televisión, ni a la imprenta. Está ampliando el soporte material de la información y de la comunicación. Todos son, pero, soportes materiales de cómo los seres humanos construimos mundo, construimos nuestra representación y ubicación en el mundo. Y no se olvide, Mara, que la política es la lucha por las representaciones del mundo. Fundamentalmente es la política. La lucha y el monopolio por las ideas fuerza, por los esquemas morales y lógicos con las que representamos el mundo. Entonces el papel de los medios de comunicación es decisivo. La relación entre política y comunicación es difícil de establecer en qué lugar es política y en qué lugar es comunicación. Se entrelaza completamente. Y entonces, al entender ello, un gobierno, un proceso revolucionario, los movimientos sociales no pueden bajar la guardia. Se hace política en las calles, sí, se hace política en las asambleas también, pero también se hace política a través de los medios, a través de las ideas, a través de los comunicados, a través de las reflexiones, a través de los símbolos que uno está representando en los medios. Y por lo tanto uno tiene que estar presente en ellos y combatir las fuerzas de la derecha. La derecha lo sabe y por eso ha dispuesto de millones de dólares para utilizar los medios, para tergiversar el uso de los medios, para politizar el uso de los medios. Y nosotros no podemos combatir eso simplemente dando la espalda, ¿no? Hay que combatir, pero con armas nobles. El pueblo siempre ha ganado con la verdad. El pueblo nunca ha ganado por el dinero, nunca ha ganado con la infamia, nunca ha ganado con la mentira. Pero ¿qué tanto sucumbe frente a la manipulación? Y se lo preguntamos porque incluso tenemos, y ya lo vamos a presentar, un trabajo donde hacemos ese recuento de lo que han venido haciendo las manipulaciones tras manipulaciones acá en Bolivia. Poníamos el ejemplo hace minutos de aquel intento de golpe cívico prefectural, la novela que también se generó todo un escándalo con esto, con el caso del hijo, del supuesto hijo del presidente, de la señora Zapata. Está también lo de los discapacitados, está lo de la supuesta aprehensión de los líderes mineros. Es solo un recuento. Vamos a presentarlo para luego seguir conversando sobre esto, vicepresidente. En rueda de prensa, el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana, repudió las acusaciones hechas contra el presidente Evo Morales de supuestamente favorecer con millonarios contratos a la firma Chinamac, de la que su expareja era alta ejecutiva. En febrero de este año, antes del referéndum sobre la posibilidad de una nueva reelección para Evo Morales, el periodista Carlos Valverde había asegurado que el presidente mantenía una relación con la empresaria Gabriela Zapata, de la cual habría surgido un hijo que el presidente había mantenido oculto. El procurador general de Bolivia, Héctor Arce, señaló que la justicia determinó que no existe un supuesto hijo del presidente Morales, como lo había asegurado la abogada Gabriela Zapata, previo al referéndum del 21 de febrero. Gabriela Zapata, con quien el mandatario sostuvo una relación sentimental temporal, se encuentra bajo prisión preventiva en el penal de Miraflores de La Paz, imputada por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Esta estrategia de descrédito fue la estocada fundamental en el referéndum del 21 de febrero. Detrás de todo este montaje hubo claramente un objetivo político. Estrategia de descrédito. Eso es parte de la manipulación a la que ha sido sometido también el gobierno de Evo Morales, de todo su gabinete. Han sido episodios difíciles, sobre todo a la hora de desmontar este tipo de estrategia. Es ahí donde justamente una buena política comunicacional es necesaria, es importante, es determinante. ¿Cómo la evalúa usted? ¿Qué hace falta hacer en este momento en Bolivia en relación a esa política comunicacional, después de todo lo que han enfrentado en este sentido? Lo último que hemos enfrentado, Mara, es una devaluación de los principios morales. Todo el tratamiento del supuesto hijo del presidente, la manipulación criminal de un niño, para que suplante a un supuesto hijo. La confabulación de canales de televisión, de medios escritos, de CNN, que se suponía que tenía un ápice de ética periodística, de políticos, que sabían la verdad porque son sus familiares, son sus militantes los que estaban alrededor del caso y que empujaron y incendiaron aún más la mentira, muestra que la derecha no tiene límites, que en verdad no tiene moral. Por eso en economía son capaces de vender la patria y no pestañean. Y en la vida familiar, en los principios éticos y morales que guían el comportamiento de los seres humanos, son capaces de descuartizarlos, son capaces de tumbarlos, son capaces de deshacerse de ellos con tal de obtener su objetivo político. Y es lo que ha pasado. Es un momento, yo diría, de quiebre en la acción de la derecha. Antes podía mentir, pero tenía ciertos reparos morales para llegar a ciertas cosas. Pero ahora manipularon a un niño, que es un delito, que es un crimen. Suplantaron la identidad de un niño. Sabían que estaban suplantando la identidad de un niño. Y a pesar de ello, el titular. En la mañana, en el noticiero, en la noche, en el comentario, el titular mañanero del periódico. Han llegado a límites insospechados que nos habla de personas sin ningún tipo de principio moral. Y eso se combate, Mara, con la información y con la verdad. Y es lo que hicimos nosotros. Frente a esa avalancha de calumnias, de mentiras y de inmoralidades decadentes, la verdad. Y al final se impuso la verdad. Tardamos 3 meses. Nos costó 3 meses. Porque nos agarraron en curva. No pensábamos que iban a llegar a semejante actitud criminal de utilizar a un niño de manera deliberada y de suplantar la identidad de un niño y de manipular la conciencia de un niño para hacerlo aparecer como hijo de Evo ante los medios de comunicación. Eso nos sorprendió. Hemos aprendido también. Pero nuestra campaña fue explicar la verdad, y el pueblo nunca es tonto. El pueblo entiende. Y la mejor manera de medir eso, Mara, es las encuestas no hechas por el gobierno, hechas por empresas extranjeras. Hay una red, Mori, que es a nivel continental. Saca la encuesta del presidente Evo. ¿Cuál es la popularidad del presidente Evo? En las ciudades, acá, con la clase media, 54% de apoyo. Ciudades grandes, en el alto, más de 65%, que es el sector más popular. Ya no hablo del campo, donde nuestro presidente tiene un respaldo del más del 90%. Pese a esa campaña mediática orquestada nacional e internacionalmente y enfrentada, aunque lentamente, pero contundentemente, con la verdad, las encuestas muestran que el presidente Evo mantiene su fuerza, mantiene su liderazgo, mantiene su popularidad y mantiene el apoyo de la población. La mejor manera, la verdad, la información, la pluralidad de las fuentes informativas para enfrentar este tipo de campañas que no me imagino cómo luego serán. Están tan desesperados de retomar el poder que son capaces de vender a Dios,
son capaces de volver a crucificar a Cristo con tal de que la derecha vuelva a recuperar el poder. Y eso hay que enfrentar con unidad y con la información en los barrios, a la gente, a los jóvenes, a las mujeres, a las organizaciones sociales, a la juventud, usando todos los medios al alcance que están disponibles el día de hoy. Usted nos habla del alto nivel de popularidad del presidente Evo Morales. Además hay que tomar en cuenta que Bolivia cuenta con una de las economías más estables, con crecimiento sostenido, se perfila como potencia energética en la región, en el futuro, y esto, siempre hemos dicho a lo largo de estos especiales informativos, lo hace bastante apetecible para fuerzas no solo internas, sino para fuerzas externas. De esas conspiraciones, de Latinoamérica en juego, de esa lucha por los recursos naturales, vamos a hablar luego de la pausa. Así que no se aparten, hoy Bolivia es noticia, estamos con el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Álvaro García Linera. Ya volvemos. Bolivia, país con un crecimiento sostenido de la economía, un país con grandes recursos naturales, apetecibles, no solo para fuerzas internas, sino externas, esas mismas que conspiran, que mueven esos hilos de la conspiración para acabar con el gobierno que ya tiene 10 años en medio de un proceso de cambio, cambio a favor, cambio en beneficio de los sectores antes invisibilizados. Antes no eran escuchados, hoy día han alzado su voz, hoy día mantienen incluso con un alto nivel de popularidad al presidente Evo Morales. Su vicepresidente continúa con nosotros, Álvaro García Linera, y justamente, vicepresidente, esto es clave. Cuando se habla de un país con tanta riqueza natural, que se perfila como potencia energética gasífera en la región en un futuro inmediato, estamos hablando de un gran riesgo de que sea intervenido por potencias extranjeras, por factores internacionales. Mire, Mara, América Latina, Bolivia, pero en general América Latina, es un continente con muchas riquezas sociales y naturales. Y el momento en que este continente actúe como un único sujeto, como un Estado continental plurinacional, el mundo va a cambiar. Tenemos las mayores reservas de petróleo. Venezuela, Brasil. Somos un país que produce alimentos para el mundo. Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia. Somos un país con la mayor biodiversidad del planeta, toda nuestra Amazonía. Tenemos la tercera parte de las reservas de agua dulce, que es el oro del siglo XXI. La gente va a matarse por agua dulce. La tercera parte está acá, en nuestro continente. Tenemos más del 50% del litio del mundo. Bolivia en primer lugar, Argentina, Chile. El litio no solamente para las baterías de los celulares, el litio para generar electricidad. De aquí a 20 o 30 años, la electricidad que vamos a consumir el mundo entero va a ser de fusión de átomos de litio, que es un tipo de energía ecológica, controlable, que no genera residuos. El continente tiene 450 millones de habitantes y la mayor parte son jóvenes. Y la mayor parte de la juventud está entrando a niveles de escolaridad y de formación universitaria. Ese es el poderío del continente. Y ese poderío no puede quedar al margen de las ambiciones, de los intereses, de potencias y de poderíos extranjeros y del apoyo de sus yuncus, aquí diríamos, digamos, de sus agentes sumisos que hay siempre de parte de la derecha local y que buscan querer colocar otra vez al continente bajo la égida y el mando de potencias del norte. Entonces, lo que se está combatiendo el día de hoy, lo que está en juego el día de hoy en América Latina es que si esta
potencia económica, cultural, social del continente, va a ser capaz de girar el curso del planeta en estos primeros 50 años del siglo, o nuevamente el continente va a seguir siendo el continente maltratado, humillado, dividido, despojado, descuartizado, que es lo que ha caracterizado a América Latina desde 1492 hasta el año 2000. Eso es lo que está en disputa, y no es poca cosa. Un continente unido es una modificación del curso de la mundialización del mundo y del planeta, y de la economía y de la política. Un continente nuevamente dividido, con gobiernos sumisos, con gobiernos que van a pedir informe a Estados Unidos y Europa, y que van de rodillas a pedir apoyo y reconocimiento. Es el continente que lo vimos, es el continente de hace 20, de hace 30, de hace 50, de hace 100 años, y es un continente que fue la cola del desarrollo del mundo. Y eso se está definiendo hoy en nuestros países, en Venezuela, se está definiendo en el Brasil, se está definiendo en Argentina, en Ecuador, en Bolivia. Y es importante que asumamos esa responsabilidad. Perdemos esta batalla, Mara, y la vida de sus hijos va a ser la vida de un continente y de un país de esclavos, de colonia, donde la dignidad de levantar su bandera, el orgullo de decir soy latinoamericano, se va a volver a perder. Y vamos a ver nuevamente al norte y tocar la puerta del norte y esperar la limosna del norte, mientras nuestros recursos naturales siguen siendo expoliados, nosotros espiritualmente sometidos a esa colonización. Y si resistimos esta oleada muy dura, muy complicada, no es un buen momento para los gobiernos progresistas. Pero si logramos resistir, habremos construido un momento de transición que vuelva a colocar al continente en una posición de unidad y de definición del curso del mundo. Y la clave, Mara, la clave en la que nos estamos jugando todos, la posibilidad de la derrota o la victoria. La primera, la economía. Tenemos que restablecer, haciendo todo el esfuerzo, el bienestar económico de nuestras poblaciones. Está complicado, han caído los precios de los minerales en Bolivia, los precios del gas y del petróleo, pero hay que hacer un esfuerzo para dar un giro de timón, especialmente en otros países hermanos, para restablecer la estabilidad económica. Usted garantiza la economía a la gente le da un espaldarazo de legitimidad. Segundo paso, unidad. Unidad de las fuerzas populares, de los trabajadores, de los profesionales, de los campesinos, de los jóvenes, de los universitarios. Volver a restablecer las relaciones de unidad con una buena economía que soporte estos vaivenes del mercado mundial y un esfuerzo renovado de restablecer el bloque popular consolidado. El continente va a poder nuevamente salir a flote. Buena parte de lo que ha pasado en Argentina y el Brasil tiene que ver con esos dos hechos. Algo falló en la economía, algo falló en la economía, y algo falló en las alianzas entre los sectores populares. Entonces, hay que enfocar estos años y estos meses en estos dos temas para remontar este recodo del camino y nuevamente que haya una nueva oleada de gobiernos progresistas y revolucionarios. Yo no estoy de acuerdo con los que dicen que se ha acabado el ciclo, porque cuando uno habla de ciclos, está hablando como de algo fatalmente definido, extranaturalmente definido, extrasocialmente definido. Y no es cierto. La historia los hacemos los seres humanos. Usted, yo, el compañero, Terremoto que nos está viendo en Venezuela, la compañera, supongo que es una compañera, la hacemos nosotros, la gente que nos está viendo de La Paz, de Bolivia, la hacemos los seres humanos. Y según cómo nos organizamos los seres humanos para que la historia tome un camino o tome otro. Ahora es un momento crítico, pero no está definido el destino. El destino vamos a definirlo nosotros mismos. Nuestro silencio, nuestra división, nuestra complacencia con la manipulación externa nos lleva a la derrota.
nuestra resistencia, nuestra perseverancia para movilizarnos, nuestro esfuerzo cognitivo para dar medidas que nos den estabilidad económica a nivel continental y restablezcan la unidad, puede volver a llevarnos a que retomemos la iniciativa, no este año, pero en los siguientes años. Yo confío en una nueva oleada de ascenso popular en el continente que permita rescatar a los latinoamericanos de las garras de poderes externos que nuevamente quieren llevarnos al sometimiento. Esa fórmula sirve de reflexión final hoy cuando Latinoamérica está en juego, cuando ese riesgo latente ha hecho justamente que diseñemos esta serie de programas. Lo hicimos anteriormente en el Ecuador, lo hacemos ahora en Bolivia, atentos a lo que ocurre en Brasil, luego de la destitución de Dilma, lo que ocurre en Venezuela. Es el leitmotiv de nuestro programa. Hoy Bolivia es noticia. Agradecemos enormemente al vicepresidente Álvaro García Linera por habernos acompañado a pesar del frío. Ya usted está acostumbrado. Muchas gracias, María, a todo el equipo de Telesur, nuestros hermanos. Gracias por estar con nosotros en este momento. Nosotros también estamos con América Latina. Feliz noche para todos. Será hasta una próxima oportunidad.